La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa contra la senadora del partido Comunes y exintegrante de las FARC, Sandra Ramírez. Claudia Camila, las razones a esta hora. Gustavo, la investigación se abre tras una denuncia de presuntas amenazas que recibió Sara Morales, directora de la ONG Rosa Blanca, por parte de la senadora Ramírez, para que dejara de visibilizar los testimonios de niños y niñas reclutados y abusados por las extintas FARC. De acuerdo con la denuncia que llegó a la Corte, esto no solo implicó un intento de silenciar su trabajo, sino que representó un obstáculo significativo en el camino hacia la reparación y la justicia para las víctimas. Sobre este tema en 6 AM de Caracol Radio han hablado las víctimas del conflicto armado, quienes relatan cómo los excomandantes de las extintas FARC realizaron actos de lesa humanidad con menores de edad. De hecho, en cuanto al papel de la senadora, aseguran que ella seleccionaba a las menores que iban a ser abusadas por los comandantes. Entonces, Gustavo, esta investigación será abordada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón. Información que compartimos con ustedes sobre las víctimas, entrevistas de esas víctimas, hablando aquí. Por supuesto, hay un proceso de paz, hay una implementación, hay unas reglas de juego, hay una incorporación de esos acuerdos a nuestra legislación, a nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo respetamos aquí los integrantes del partido de las FARC, desde el mismo momento en que asumieron sus curules, desde mucho antes. Siempre han tenido una voz y un trato respetuoso en Caracol Radio, en 6 AM, en el servicio informativo. Pero esto es otra cosa. Esto es el abuso eventual de menores, con montones de casos declarados y testimonios con nombre propio dados aquí en 6 AM, y esas víctimas siempre tendrán los micrófonos de Caracol Radio y de 6 AM a su disposición. Hernando, ¿se podría negar la senadora a presentarse ante la Corte o no? No se puede negar, Gustavo, y si es que ella justifica que es investigada o que se ha sometido eventual y presuntamente a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Recordemos que esa jurisdicción investiga y sanciona delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Es más, con un rasero, con un espacio temporal que iba hasta el año 16. Dentro de esos delitos se encuentra la toma de rehenes, la tortura, la desaparición forzada, la sustracción de menores y otros que ella niega empecinadamente en señalar que la FARC no cometió. Para este otro evento, se trata desde luego de una conducta distinta. Luego de esos años, la competencia, ¿por qué le corresponde a la Corte Suprema y no a la jurisdicción ordinaria? Porque por la curul que le fue regalada a esta señora y que incluso descaradamente se le quería extender. Hay que decir que este gobierno quería extender esa posibilidad para que ellos siguieran disfrutando, en el caso de la señora Ramírez y compañía, esas curules sin sacar ni siquiera un solo voto. Pero bueno, la competencia entonces en su calidad de congresista la tiene la Sala de Instrucción, que emprende esta investigación en contra de esta persona que sigue precisamente generando violencia de todo tipo contra las víctimas. Este tipo de decisiones de escuchar a las víctimas como corresponde en el periodismo serio, pues tiene sus consecuencias. Nosotros también aquí, para que lo sepan los oyentes, afrontamos escenarios jurídicos de parte de estas personas señaladas de haber abusado de menores. No tiene ningún problema. Siempre estamos aquí para responder ante la justicia, ante la ley, y eso no va a hacer que dejemos de escuchar a las víctimas. Ahora, escenario de la Corte para la senadora Sandra Ramírez, pero también, Diana Saray, escenario JEP. También se le está complicando, Gustavo, a la senadora Sandra Ramírez este escenario ante la JEP, después de haber escuchado estos testimonios que escuchamos todos aquí en 6 AM. La Federación de Víctimas de las FARC, FEPCOL, radicó ya formalmente ante la JEP una solicitud para que Sandra Ramírez sea vinculada al macrocaso 7, Gustavo, que recordemos es el macrocaso que investiga todos estos reclutamientos forzados a menores por parte de las FARC. Dice la Federación de Víctimas de FEPCOL que Ramírez no solo tenía conocimiento de estos crímenes, sino que su liderazgo dentro del grupo dentro del grupo se refiere a las FARC, por supuesto, contribuyó a la normalización y a que estas prácticas de abuso se perpetuaran, especialmente contra las mujeres. Por eso le está pidiendo a la JEP que la llame. Escucha a Sebastián Velázquez, él es el representante legal de FEPCOL. FEPCOL, como organización de víctimas acreditada ante la JEP en el macrocaso 07, solicita a esta jurisdicción se llame a versión voluntaria la firmante del acuerdo de paz
Griselda Lobo, quien hoy se hace llamar Sandra Ramírez. Y se contraste su versión con las declaraciones que víctimas directas de reclutamiento forzado y violencia sexual intrafilas han declarado tanto en el macrocaso como en medios de comunicación. Le recordamos a la senadora Sandra Ramírez que ella está bajo el régimen de condicionalidad que compromete a todos quienes se acogieron a ella a aportar verdad plena, exhaustiva y detallada para el esclarecimiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto. No entendemos las reacciones negacionistas de la senadora Ramírez y el máximo responsable de las FARC, Altias Timochenko. Las víctimas exigimos verdad, justicia, reparación y que no se repita el conflicto. Según esta solicitud de la Federación de Víctimas de las FARC, Gustavo, Sandra Ramírez pues fue una figura influyente dentro de las FARC y si bien no tenía donde mando directo, sí sabía lo que pasaba dentro de la organización en este tema de reclutamiento y su silencio e inacción puede interpretarse como una complicidad. Y lo que queremos todos en este país es la verdad y estar del lado de las víctimas, no de los victimarios. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hablemos del caso César Manrique, que fuera director de Función Pública cuando trabajó en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Condenado a 10 años, Daniela. El juez primero penal de conocimiento de Bogotá fue el que condenó a César Manrique Soacha por irregularidades detectadas en la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras él fungía como gerente encargado del extinto Fondo de Vigilancia durante la alcaldía de Gustavo Petro. Fue un contrato valorado en más de 4.300 millones de pesos que presentó sobre costos significativos, en el que se evidenció un direccionamiento intencional hacia una marca específica. Aquí la decisión del juzgado. Condenar al ciudadano César Augusto Manrique Soacha como coautor responsable de los delitos de interés debido en la celebración de contratos y sin los requisitos legales a las penas principales de prisión de 120 meses, multa de 88.88 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 107 meses. César Manrique es el mismo que aparece salpicado en el entramado corrupto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se le señala de intentar direccionar irregularmente 100.000 millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras. Diana Saray, y ese asunto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se le va a crecer también al señor Manrique, ¿no? Ese también va andando, Gustavo, y también muy pronto habrá imputación de cargos por estos hechos. Recordemos qué fue lo que pasó en todo este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Olmedo López y Luis Carlos Barreto, que era también funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgo, le han dicho a la Fiscalía que el señor Manrique se reunió en la Agencia Nacional de Tierras, donde dice estas personas, también estaba el anterior director Gerardo Vega, y que en esa reunión se acordó que un convenio se redujeran 100.000 millones de pesos. Para esos 100.000 millones de pesos, destinarlos a contratación de maquinaria amarilla en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Según las pruebas que tiene la Fiscalía, por este acuerdo en el que dice colaboraron César Manrique y Luis Carlos Barreto, y para liberar esos 100.000 millones de pesos se les habría entregado una coima del 7% del valor de este dinero, que luego se perdió en contratación de maquinaria amarilla. Así, Gustavo, le van a imputar cargos por celebración indebida de contratos y por peculado. Sigan robando, que el país aguanta. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. ¿Qué le espera jurídicamente a este señor, Hernando? Purgar debidamente su pena, Gustavo, y este es un acto de corrupción, debería ser en un centro carcelario, es decir, una pena intramural por más de 10 años en particular. Como bien se ha dicho por María Camila y por Diana, se trata de un reincidente en lo que hace específicamente su militancia política, que ya ha quedado absolutamente clara y a lo cual no hay que agregar ni una palabra adicional. Pero claro, involucrado en esa trama anterior por la cual se le ha condenado y en esta nueva, una de las peores tramas de corrupción de las últimas décadas en el país. Vamos a ver en esa segunda tanda cómo le va al tristemente célebre César Manrique. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. En esta condena por las motos eléctricas hay un hombre clave, el de la denunciante. Espinosa, un nombre fundamental. Sí, yo creo, Gustavo, que en este punto es importante en esta historia, que es una historia larga, que tiene más de 12 años, reivindicar un nombre.
de Natalia de la Vega. Gustavo, Natalia de la Vega fue la exfuncionaria de la alcaldía del presidente Petro. Ella llegó como gerente del Fondo de Vigilancia. Entiendo, Fraile, que ese fondo, esa entidad ya no existe, reemplazando precisamente al condenado César Manrique, que estaba en encargo. Pero a pesar de estar en encargo, al señor Manrique le alcanzó el tiempo para hacer un negocio que ya dicen los jueces que estuvo torcido, que es el de las motos eléctricas. Ella, Natalia de la Vega, Gustavo, le dio al presidente la información. Cuando ella llega como directora del fondo, va a firmar el contrato, le pide a su jurídico que lo revise, se dan cuenta de que hay algo que no cuadra. Ella va y le dice al alcalde que hay unos actos de corrupción presuntos que hay que investigar. El alcalde le pregunta ¿qué hacemos? Ella le dice denunciemos lo que pasó, pero él finalmente no denuncia y lo que hace en cambio es citarla junto al propio Manrique y Guillermo Asprilla, que en paz descanse, en su oficina, y entre los tres le dicen que ella está equivocada, que uno tiene que cuidar a la propia gente de la alcaldía, que no haga nada y que uno no le pega a los de la casa. Qué decepción para ella. Es correcto. Hoy en día, por ejemplo, Natalia de la Vega, que también tiene su cuenta de X, ha sido muy crítica desde hace años con el presidente Petro. Y no solamente eso, Gustavo, sino que a pesar de que ella insiste en que el contrato tiene problemas, ellos se niegan a denunciarlo. Hasta el 2020, el presidente Petro seguía defendiendo a Manrique, tanto lo defendía que lo nombró director de Función Pública. Yo creo que el reconocimiento aquí, en este caso en particular, tiene que ser todo para Natalia de la Vega, quien lo denunció y se lo dijo al alcalde Petro. Y el tiempo le dio la razón. Déjeme ir a Medellín. Volvieron a aplazar la audiencia contra el exalcalde Quintero. Sebastián, ¿qué pasa? Sí, Gustavo, se tenía programada para hoy a las 2:10 de la tarde, sin embargo, el juzgado 31 Penal Municipal con función de garantías determinó devolver la carpeta para que se reprograme esta audiencia porque uno de los implicados, en este caso el exsecretario de Gestión Territorial Carlos Mario Montoya Serna, tiene también una audiencia ante el juzgado penal del circuito con función de conocimiento de La Ceja, audiencias que se desarrollan hoy, el 2, el 3, el 8, el 9 y el 10 de abril, coincide con la fecha y hora que se tenía programada para el segundo intento de imputación en contra del exalcalde Daniel Quintero y 12 personas más. Hay que recordar, Gustavo, que la primera audiencia programada la semana pasada también tuvo que ser reprogramada y ayer se tenía una audiencia de imputación en contra de 4 personas, 2 exfuncionarios y 2 excontratistas, y también tuvo que ser reprogramada porque el coronel en retiro Juan Carlos Torres, que fue secretario de Movilidad de Medellín, se presentó sin abogado en la audiencia.